Les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a continuar con nuestra temática de noveno curso y para empezar les voy a definir la destreza con la cual vamos a trabajar el día de hoy. Nuestra destreza es la siguiente. Vamos a explicar el proceso de conquista española del Imperio Inca en crisis y la resistencia de los pueblos indígenas. Recordemos nosotros que la clase anterior habíamos hablado ya un poco acerca del choque de los dos mundos, el choque del antiguo continente y del nuevo mundo, como así se lo llamaba. Entonces, vamos a empezar. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy los siguientes temas. Vamos a hablar acerca de la conquista española en América, vamos a hablar también de la conquista del Caribe, un poco acerca de la conquista de México y sobre el resto del continente, aquí toparemos el tema de Ecuador. Y empezamos de esta manera. Mire, nosotros habíamos hablado ya acerca de la llegada de Cristóbal Colón a las islas de América Central, especialmente a las Bahamas y luego a Cuba, y esta conquista poco a poco se fue expandiendo por el resto del continente, fue bajando hasta América del Sur y también ocupó gran parte de lo que nosotros conocemos que se ubica en América del Norte, gran parte de lo que hoy es México, ¿verdad? Entonces, mire, esta conquista española consistió en la ocupación de nuestro continente. Es decir, llegaron países europeos a situarse en territorio americano. ¿Cuáles fueron las potencias que llegaron? Sabemos que de inicio llegó España, ¿verdad? Después llegó Portugal, luego vino Holanda, posterior Inglaterra y Francia. Entonces, mire, nosotros tuvimos la presencia de 5 países europeos en nuestro continente. Y recordemos que habíamos hablado también acerca del surgimiento de las potencias, ¿verdad? Las potencias vinieron a explorar este nuevo mundo, como así lo llamaban, y se dieron cuenta del oro, de la plata, de las minas que nosotros teníamos y sobre todo de los recursos naturales, sobre todo de esa materia prima que nosotros podíamos proporcionarles. Y miren, los colonos empezaron poco a poco a cometer acciones militares en contra de los pobladores originarios de América. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en un inicio sí, nuestros aborígenes fueron personas muy buenas que tal vez por el desconocimiento, tal vez por verles que eran diferentes, que tenían caballos, que tenían armaduras, que tenían armas de metal, nos deslumbramos por esto, porque era algo desconocido para nosotros y nos dejamos de engañar y pensamos que eran los enviados del dios Sol. ¿Y qué hicieron nuestros aborígenes? Les dotaron de oro, de plata, de recursos que se extraían de las minas y también de alimento. No lo hicieron por la fuerza, pero poco a poco, como habíamos hablado, acá a América llegaron prácticamente los presos, ¿verdad? Gente mala de Europa, especialmente de España. Y cuando ellos empezaron a sacar su peor lado, empezaron a asesinar, empezaron a matar, empezaron a violentar a las mujeres, a los hombres, a los niños, y nosotros empezamos a mostrar resistencia. Cuando nuestros pobladores de América empiezan a mostrar resistencia en contra de estos actos atroces, deciden las potencias europeas enviar militares, envían tropas militares para empezar a someter a los pobladores y empiezan a invadir tierras y empiezan a exterminar a los indígenas. Imagínese usted qué tipo de violencia tuvieron que atravesar nuestros indígenas para poder lograr y sobrevivir y lograr sobre todo la independencia tiempo después. Cuando llegan estos europeos, ingresan con los europeos epidemias a nuestro continente. Recordemos que en nuestro continente no existía la varicela, no existía el sarampión, no existían algunos elementos como por ejemplo la fiebre española, no existía la gripe. Entonces, cuando llegan estas personas europeas, vienen trayendo consigo muchísimas enfermedades. Y recordemos que estas enfermedades acabaron con casi el 90% de la población indígena. ¿Por qué? Porque nuestros indígenas
eran prácticamente, no tenían las defensas necesarias, no habían generado inmunidad en sus cuerpos para combatir estas enfermedades, ya que eran totalmente desconocidas. Entonces, estas epidemias, estas enfermedades generaron muchísimas muertes en los pobladores originarios de América. Y es así como poco a poco nuestra identidad se va perdiendo. Además de esto, los europeos empezaron a explotar nuestras riquezas. Como ya dijimos, se llevaban nuestro oro, se llevaban nuestra plata y también se llevaban nuestros recursos naturales. ¿Quiénes se llevaron nuestro oro y nuestra plata? Se llevaron los españoles. ¿Qué hizo Holanda y Francia? Ellos se llevaron los recursos naturales de los territorios en los cuales empezaron a colonizar. Y mire, aquí tenemos nosotros tres ilustraciones. La una es el colonialismo. Como mire, una bota de un colono viene y aplasta y pisotea a los pobladores originarios de América. Prácticamente es una ilustración bastante acercada a lo que sucedió, bastante acercada a la realidad. Mire, acá tenemos cómo ya las tropas militares empezaron a someter a nuestros indígenas para poder apoderarse de las riquezas. Acá podemos ver cómo también la llegada de los europeos tuvo muchísima influencia en la traída de enfermedades que eran desconocidas para nuestros aborígenes. Y mire, empezaron primero conquistando las islas del Caribe. ¿Por qué las islas del Caribe? Porque fue a donde llegó Cristóbal Colón. Luego de las islas del Caribe empezaron a bajar al continente sudamericano y empezaron colonizando muchísima parte del territorio. Casi todos los países que actualmente tenemos, excepto Brasil, excepto las Guyanas y otras islas muy pequeñas. A la conquista le siguió la colonización. ¿Qué era la colonización? La colonización prácticamente era ya el asentamiento de estos europeos en los territorios y empezaron ya a vivir en estos lugares y a dejar su descendencia. Empezaron a reproducirse, empezaron a fundar ciudades, empezaron a construir casas, construyeron también templos, es decir, empezaron ya a imponer un sistema de gobierno que era utilizado en Europa y sobre todo empezaron a explotar la población y a explotar sí a la población y a los recursos. Mire, aquí tenemos nosotros una imagen del Quito antiguo, como el Quito antiguo ya con los colonos tuvo un realce de ciudad, pero esta ciudad no fue creada para nuestros indígenas. Esta ciudad fue creada para que vivan cómodamente los colonizadores y su descendencia. Nuestros indígenas todavía vivían en lugares alejados, no tenían buenas condiciones de vida y sobre todo vivían un proceso de explotación laboral y de explotación de los recursos naturales que nosotros teníamos. Entonces, mire, cuando llegan los colonizadores, se fundan ciudades y empieza un nuevo modelo de vida en América, en todo el continente americano, no solamente en América del Sur. Listo. Mire, ¿cómo se da el proceso de la conquista del Caribe? Los reyes católicos, recordemos que eran Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que vimos la clase anterior, ellos lograron, bajo el amparo del Papa, que era un aliado muy importante para estos reyes, lograron en el año de 1493 que se cree un decreto donde decían que todos aquellos, los reinos descubiertos por Cristóbal Colón, serían pertenencia de estos dos reyes de Castilla, es decir, serían pertenencia de los reyes católicos. Y absolutamente nadie podía viajar a este territorio sin el permiso de los reyes de España. ¿Y por qué se dio este decreto? ¿Por qué? Porque los reyes de España querían evitar que cualquier español viaje a América y empiece a traer el oro, la plata y los recursos. Cuando ellos dicen nadie viaja,
es ¿por qué? Porque los soldados tenían que seguir acaparando el oro, la plata, los recursos y entregarles a manos de los reyes católicos. Se firma este decreto y esta orden sí se obedeció por un poco más de un siglo. Imagínense, 100 años robando y saqueando nuestro continente para que todo llegue a manos de los reyes católicos. Pero luego, ¿qué sucedió? Otros países hicieron caso omiso a esto y empezaron a viajar en su intento de también poder establecer colonias. Pronto en América se instauraron los cabildos y las audiencias. ¿Qué fueron estos cabildos y audiencias? Fueron mecanismos de control, donde los reyes enviaban representantes de la corona para que estos virreyes dentro de las audiencias y cabildos ejerzan un gobierno en representación de los reyes de España. Entonces, mire cómo prácticamente se crearon estos mecanismos de control donde ya se cobraban impuestos, donde ya se pedía que tengan lineamientos muy similares a los que se practicaban en España. Todo el oro que se recogía se debía entregar a España. Entonces nosotros ahora decimos, ¿verdad? España es una potencia mundial, España es uno de los países más poderosos económicamente, por supuesto. Pero gracias a quiénes, gracias al saqueo y al robo que tuvieron con nuestro continente, porque recordemos que cuando Cristóbal Colón llega a América, España se encontraba en crisis. Y si España no hubiese, mejor dicho, si Cristóbal Colón no hubiese llegado acá a nuestro continente, España tal vez no se hubiera repuesto tan rápido de la crisis, pero como se encontraron con la monedita de oro, llegaron a nuestro continente y rápidamente vencieron esta crisis porque nuestro oro, nuestra plata y nuestros recursos se fueron a dicho país. Entonces, mire cómo prácticamente nosotros somos quienes ayudamos directa e indirectamente para que España salga de esta crisis gracias al saqueo que sufrimos. Algo terrible que tuvieron que vivir nuestros indígenas. ¿Cómo se da la conquista de México? Miren, aquí aparece un importante personaje denominado Hernán Cortés. Y Hernán Cortés empieza a comandar una expedición que venía desde los países del Caribe en el año de 1519. Y este personaje era un personaje muy hábil para establecer pactos con los pueblos indígenas. Él no llegaba con el ejército a matar, a reprimir, no. Él llegaba pintándose como una persona muy buena, muy amable, carismática, que entablaba relación con los líderes indígenas. Y aquí aparece Moctezuma. Moctezuma era el máximo líder de los mexicas. Era uno de los imperios más fuertes, los mexicas. Entonces llega Hernán Cortés y Hernán Cortés empieza a hacerse amigo de Moctezuma y empieza a recibir regalos por parte de él. Y no solamente se llevaba los regalos de metales preciosos, sino también que se le entregaba a mujeres jóvenes, mujeres muy bonitas que eran sus esclavas. Y entre estas mujeres jóvenes aparece una doncella llamada Malintzin, así se llamaba ella. Y esta mujer era muy inteligente que rápidamente aprende el español y se convierte en la traductora entre los mexicas y Hernán Cortés. Entonces ella acompañaba en todo momento a Hernán Cortés y se convierte en su concubina. ¿Qué quiere decir su concubina? En una especie de esposa, una esclava que era considerada en un alto rango, que tenía otras atribuciones que otras esclavas no las tenían. Entonces, ¿qué sucede? Malinche aquí juega un rol sumamente importante porque era la traductora entre Hernán Cortés y Moctezuma. Y empiezan a entablar muchísima amistad con Hernán Cortés, Moctezuma, Malinche y todo era muy bonito. Pero ¿qué sucede? Hernán Cortés tenía esta estrategia de hacerse muy amigo de los líderes indígenas para luego darles la puñalada por la espalda, tomarles prisioneros y así obligar al pueblo que le entregue el oro a cambio de la vida de su máximo líder. Y esto sí sucede con Moctezuma.
hace una estrategia, le toma prisionero y obliga de esta manera a todo el pueblo de los mexicas a que entreguen su riqueza. Pero ¿qué hace aquí? Moctezuma logra comunicarse con Malinche y le dice: Malinche, no permitas que mi pueblo entregue las riquezas. Si yo tengo que morir, pues tengo que morir, pero no permitas que estos españoles se lleven nuestro tesoro. Y Malinche rápidamente lleva la noticia al pueblo de los mexicas y dice: no entreguen, por favor. Nuestro líder dice que no lo hagan, que él prefiere morir, pero que nuestras riquezas se queden aquí. Y así sucedió, hubo un gran levantamiento por parte de los mexicas, los españoles tomaron Veracruz, de igual manera ellos empezaron a someter a los pueblos y esto se le conoce prácticamente como la noche triste. ¿Por qué la noche triste? Porque en esta noche murieron muchísimos de los indígenas mexicanos tratando de liberar a su líder. Pero imagínense, las armas que tenían los españoles eran superiores a las armas que tenían los indígenas, por lo tanto, se convierte en una masacre extremadamente dolorosa para la historia mexicana. Y podemos hablar nosotros también del resto del continente. ¿Qué pasó en el resto del continente? Acá vamos a hablar nosotros a mediados del siglo XVI. Y nos situamos nosotros a mediados del siglo XVI y podemos decir que 60 años después que Cristóbal Colón llega a nuestro continente, los españoles habían prácticamente conquistado casi todo el continente americano. Habían ellos tomado posesión de muchísimos territorios y los habían formado en colonias. Esta partecita tiene mucho que ver acá con la historia del Ecuador y nos vamos a centrar nosotros en nuestro país. ¿Qué sucedió? Aquí prácticamente en nuestro territorio juega un papel importante Francisco Pizarro, ¿verdad? Llega Francisco Pizarro comandando la expedición y llegan hasta nuestro territorio y sale a recibirles nuestro máximo líder, Atahualpa. Y Atahualpa llega y les recibe de buena manera y empiezan también a tener una relación de diálogo como ellos podían en ese tiempo entenderse. ¿Por qué? Porque hablábamos diferentes idiomas. Entonces yo no sé si tal vez con señas, con algún traductor lograron comunicarse. Pero miren, poco a poco Francisco Pizarro y sus hombres también utilizaron la misma traición contra Atahualpa. ¿Por qué? Porque quisieron imponernos la religión católica cuando nosotros éramos politeístas, teníamos varios dioses. Quisieron imponernos el idioma español cuando nosotros hablábamos el quichua. Quisieron a nosotros imponernos un sinnúmero de cosas que en ese tiempo no las podíamos entender. De esta manera, cuando le entregan a Atahualpa la Biblia en sus manos, él coge y era algo insignificante para él. Tal vez botó la Biblia y esto fue prácticamente una falta de respeto para los españoles y es aquí donde empieza todo este proceso de traición en contra de Atahualpa. Le toman prisionero a Atahualpa y también a nuestros incas les obligan que para dejar libre a Atahualpa tienen que entregar 3/4 llenos de oro. ¿Qué hizo Atahualpa? Atahualpa dijo: no entreguen absolutamente nada. Y logró comunicarse con su hombre de confianza, con Rumiñahui, y le dijo: Rumiñahui, coge todo el tesoro y lleva a la gente a esconderlo para que nunca logren encontrar, para que no nos saquen, para que no nos roben. Encabezando esta tropa, Rumiñahui, que era uno de los personajes más importantes, toma contacto con los habitantes incas y se fueron a esconder el tesoro. Algunos dicen que lo tiraron en algunos mares, en algunos ríos, otros dicen que enterraron, que metieron en algunas minas, no se sabe con certeza.
Pero lo que sí se sabe es que los españoles sometieron, traicionaron a nuestro líder inca, a nuestro pueblo inca también, y terminaron asesinando a Atahualpa, y de esta manera empieza el proceso del colonialismo y del deterioro de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque recuerde que con la llegada de los españoles se da también un choque genético donde aparece el mestizaje. Ya no eran razas puras, sino era una raza mezclada, carente de identidad. Y de esta manera terminamos la clase del día de hoy pidiéndoles por favor que elaboren el resumen de la clase en su cuaderno, y también me gustaría que en su cuaderno escriban la biografía de Atahualpa.